Padre, nuestro Dios celestial, que nos amas, te damos gracias por hacernos estar aquí hoy para aprender tu palabra, para saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Nosotros necesitamos tu gran ayuda, tu gran misericordia, más que nunca, porque estamos viviendo una temporada muy difícil por esta pandemia. Muchas personas están sufriendo por este virus. Por eso siempre estés con ellos para que busquen a ti, busquen la palabra de verdad. Sin tu palabra, sin tu evangelio, sin tu gracia, nadie puede recibir la salvación. Todos nosotros lo sabemos muy bien. Y sabemos que no nos falta mucho tiempo para evangelizar a las personas, porque en un poco tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo otra vez. Por eso, antes que venga Jesús, todos nosotros queremos predicar tu palabra con más fuerza. Por eso, damos tu poder, tu fuerza, tu sabiduría, para que prediquemos tu palabra con más fuerza. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Están enfermos, están mal de humor. Por eso siempre está con ellos, consolándoles con tu palabra y levanta su fe con tu palabra. Nosotros somos muy débiles, muy pocos, pero el evangelio que tenemos es más grande que todas las cosas. Por eso utilizamos cada uno de nosotros como buen instrumento del evangelio. Y envía más gente a tu iglesia, a tu palabra de verdad, para que escuche y para que comprenda tu gran amor, tu gran salvación. Hoy nos hemos reunido ante ti para saber, para escuchar tu palabra. Tú nos diste este gran privilegio de escuchar tu palabra. Por eso, ábrenos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos de entendimiento, para que comprendamos muy bien tu santa voluntad. Y también queremos obedecer a tu palabra en el resto de nuestra vida. Por eso te pedimos, te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, San Juan capítulo 12. Seguimos aprendiendo San Juan capítulo 12. Por eso vamos a abrir la Biblia, San Juan capítulo 12. Versículo del 12 al 15. San Juan, del versículo 12 al 15. Si lo tenemos, entonces vamos a leerlo juntos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un molino de asno. La semana pasada hemos aprendido acerca de este acontecimiento, ¿no? Sí, muy curiosamente, esta historia que Jesús montó sobre un pequeño asno, se ha escrito en común en 4 libros de Evangelio. A través de esta cosa podemos imaginar que esta historia muy importante para nosotros y para también para enseñar quién es Jesús, qué hizo Jesús y también qué tipo de personas puede utilizar Jesús. Por eso la semana pasada hemos aprendido, ¿no? Para
Para empezar, para alguien que no han asistido la semana pasada, vamos a resumir un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús cabalgó sobre un pequeño asno? ¿Por qué? Sí. Primero, para cumplir la profecía sobre Cristo, ¿no? Zacarías capítulo 9, versículo 9, ya había profetizado, un rey, sí, rey de Israel, entrará en Jerusalén cabalgando, sí, sobre un asno, ¿no? Sí. De hecho, todos los israelitas, esta profecía, todos supieron. A través de este acontecimiento, los israelitas que vieron esta entrada, ellos pudieron acertar quién es el que montó sobre asno, ¿no? De hecho, para cumplir esta profecía, aunque nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, pero montó sobre un asno. Y también, como sabemos, este asno es un animal de carga, no de las personas. ¿Sabe? Normalmente los israelitas cargaron las cargas sobre la espalda de asno. Entonces, ¿a qué se refiere? En aquel momento, Jesús es una carga llena de pecado del mundo. No es un rey, no es una persona buena, sino una carga de pecado del mundo. Por eso, él montó sobre el asno. Y también el Cristo que vino primera vez a esta tierra, eso para salvar a los pecadores. ¿No es así? Por eso, él montó sobre asno. Asno anda muy lento. ¿No es así? Eso significa, nos enseña que nuestro Dios tiene muy gran paciencia, ¿no? Para salvar, para que se arrepienta todos los pecadores. Es como anda lento asno. Nuestro Dios, nuestro Señor Dios siempre espera hasta que las personas se arrepientan verdaderamente. Pero cuando venga otra vez como rey, este rey montará el caballo blanco sin tardar para juzgar al mundo entero. Para enseñar esto, Jesús montó sobre asno. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Y luego una cosa más, para enseñarnos qué tipo de personas puede utilizar el Señor, ¿no? El Señor montó, no sobre el caballo, sino sobre el asno. ¿A qué se refiere esto? Aunque una persona no muy valioso ante los ojos de las personas, pero el Señor utilizará una persona muy humilde, como asno. Entonces hoy vamos a aprender a qué se refiere este asno, ¿no? Por eso, para aprender esto, vamos a buscar algunos versículos. Primero, porque ustedes saben por qué los asnos sobrevivieron. ¿Entiende? El asno es un animal inmundo desde el punto de vista de Dios. Por eso Dios le mandó al pueblo de Israel una cosa. Cuando nace el asno primogénito, entonces hay que matar. Usted sabe esta historia, ¿no? Sí. Pero este asno, hijo de madre asna, sobrevivió, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso vamos a buscar. Éxodo capítulo 13. Primero, Éxodo capítulo 13, versículo 13. Puede ver, ¿no? Los versículos en la pantalla, ¿no? Éxodo 13, versículo 13.
Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimiréis, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Sí. Eso es el mandamiento de Señor Dios, ¿no? Sí. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. ¿No? Sí, para... No sé qué es redimir con un cordero. ¿Qué es redimir con un cordero? Matar cordero. Un Sacrificio Sí. para que pueda vivir. Entonces podemos imaginar a qué se refiere esto, ¿no? De hecho, cuando leemos la Biblia, la palabra redimir, ¿de dónde sale? ¿Dónde sale primero? ¿Ustedes saben? En Génesis no sale nada esta palabra redimir, porque no hacía falta redimir. Pero Éxodo sale la palabra redimir por primera vez. Entonces vamos a buscar por qué Dios utilizó esta palabra redimir. Éxodo capítulo 6, versículo 6, sale primero esta palabra. ¿Ah? Éxodo 6 y 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí sale primera vez, redimiré. ¿Por qué? Los israelitas fueron esclavos de la tierra de Egipto, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué ellos pudieron ser esclavos de la tierra de Egipto? De hecho, Dios ha prometido la tierra de Canaán al antepasado de Israel, Abraham, ¿no? Sí. Pero ellos, ¿dónde vivieron? Sí, Egipto. ¿Por qué? Para sus ojos, la tierra de Egipto era muy fértil para cultivar, para ganar más ganados, sin ninguna dificultades. Por eso ellos se quedaron en tierra de Egipto, olvidándose de volver a tierra de Canaán. ¿Es así? De hecho, Jacob y su familia, todo lo supieron, pero ellos se quedaron. ¿Por qué? De hecho, la gente, su corazón, su pensamiento muy duro, ¿no? Para pensar en la promesa de Dios, muy fácil de olvidar esta cosa. Ellos también. Por eso ellos se quedaron en la tierra de Egipto, en vez de marcharse a tierra prometida. Por eso Dios les castigó por mucho tiempo. ¿Cuántos? Por 400 años. Al principio, ellos disfrutaron de la vida muy cómoda, pero en un poco tiempo se ha convertido en una vida muy dura, como esclavitud. ¿No es así? Por sus propias fuerzas, ellos no pudieron salir de esta tierra. Por eso ha prometido Dios, como con este versículo: yo redimiré con mis manos extendidos. ¿A qué se refiere esto? De hecho, todas las personas son esclavos por algo. Por dinero, por la diversión carnal, por trabajo, por las cosas mundanas. Todo el mundo son esclavos de estas cosas, ¿no? En especial, todo el mundo es esclavo del pecado. Absolutamente no se puede salir de esta esclavitud del pecado con sus propias fuerzas. ¿No es así? Por eso ellos necesitan un gran Salvador, como este versículo, la mano poderosa de Dios. A través de este versículo, Dios nos permite, nos enseña que Dios ha redimido a nosotros de nuestro pecado. ¿No es así?
para enseñar esto, primera vez aquí está escrita. Y como este versículo en el Nuevo Testamento está escrita, una redención eterna. ¿Es así? Ya, vamos a buscar Hebreos capítulo 9. De hecho, a través de estos versículos podemos asegurar, podemos tener más seguridad de nuestra salvación. ¿No es así? Por eso Hebreos capítulo 9 también está escrita. Versículo 12. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No? Misma palabra, mismo sentido. Para redimir a los israelitas hacía falta la mano poderosa de Dios. Al igual que esto, para redimirnos de nuestro pecado, ¿qué hacía falta? La sangre de Jesús. Por eso la sangre de Jesús nos redimió eternamente. ¿Es así? A través de este versículo podemos tener más seguridad de nuestra salvación, nuestra redención. ¿No es así? Sí. Redimir tiene este sentido, ¿no? Rescatar, salvar, ¿no? Sí. Por eso tenemos que confiar en la palabra de Dios. ¿Cómo confiaron los israelitas la palabra del Señor, ¿no? Sí. Y también redimir tiene otro sentido que pagar por otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué Dios mandó al pueblo de Israel redimirás el asno por un cordero? Eso es muy curioso, ¿no? Sí. De hecho, cuando leemos Números, podemos encontrar esta razón. Vamos a buscar Números capítulo 3. Números 3, versículo 13. Números 3, versículo 13. Ahora estamos aprendiendo a qué se refiere asno, ¿no? Sí. Eso es muy importante para saberlo. Por eso aquí, versículo 13, porque, desde uno mejor. 13, perdón. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo, Jehová. Haciendo referencia al acontecimiento de la Pascua para rescatar al pueblo de Israel, ¿sí? Dios le mandó una cosa, ¿sí? Guarda un cordero para una familia y luego mata, degolla y pon la sangre de este cordero encima de la puerta, ¿no? Entonces yo veré la sangre, entonces pasar por vosotros, ¿no? Por eso, a través de este acontecimiento, los pueblos de Israel pudieron ser de Dios. Por eso, como versículo 13, porque mío es todo primogénito. Primogénito es un representante de toda la familia. Es decir, vosotros sois mío. ¿Entiendes? Para esto, Dios le mandó al pueblo de Israel. Vosotros sois mío. Y desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la
tierra de Egipto. ¿Por qué murieron todos los primogénitos de tierra de Egipto? Eso significa ellos no fueron de Dios, sino no pertenecen a Dios. No pertenecen a Dios. Por eso ellos mató a todos primogénitos de Israel, de tierra de Egipto. Desde hombres como animales. ¿A qué se refiere esto? Todos son de Dios. Por eso todos los israelitas tienen que entregar su primogénito a Dios. Desde hombres hasta los animales. Pero hay un problema. Asno es un animal inmundo ante Dios. Por eso Dios no puede aceptar este asno. Aunque primogénito de asno pertenece a Dios, pero Dios no se puede aceptar por su santidad, por su gloria. Por eso le ha mandado una cosa. En vez de entregar asno, vosotros tenéis que redimir por el cordero. Porque ellos, los asnos inmundos ante Dios, cuando vemos Levíticos capítulo 11, podemos encontrar el criterio de Dios entre los animales. Para saber esto, vamos a buscar Levíticos capítulo 11. Levítico capítulo 11. Versículo 2 y 3. Hablar a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Aquí está escrita un criterio de Dios, ¿no? Para comer, para no comer. Hay dos cosas. Primero, rumía. Y el segundo, pezuña hendida. Entonces, ¿a qué se refiere? Rumía. Eso, comer otra vez, saliendo de estómago, ¿no? ¿Es así? Eso siempre tenemos que meditar la palabra del Señor, desde mañana hasta noche. Como un animal rumía un pasto. Al igual que esto, tenemos que rumiar, ¿no? Sí, la palabra del Señor. Y pezuña hendida, eso distinguida por algo. De hecho, Dios nos distinguió del mundo. Los santos tienen este sentido. La iglesia es un grupo distinguido del mundo. Siempre Dios quiere que distinguemos del mundo, como pezuña hendida. Pero asno puede rumiar, ¿no? Rumiar, pero no tiene pezuña hendida, aunque tiene pezuña, pero no hendida. Por eso, ante los ojos de Dios, un animal inmundo. ¿Entiende mi palabra? ¿No? De hecho, Dios siempre acepta las cosas santificadas. Por eso, hay que redimir el asno por un cordero. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Pero el asno es algo muy valioso para los israelitas. Por eso, para calcular su propiedad, siempre se ha añadido asno. Por eso, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos de Dios, el 10º, no codiciarás a tu
vecino, a tu casa de tu vecino y también sí, las riquezas y caballo y vacas y asnos. Se ha añadido este asno porque es muy valioso ante el pueblo de Israel. Por eso Saúl, el primer rey de Israel, antes de ser rey, él buscaba un asno de su padre por 3 días. ¿Sí? Asno es algo muy valioso. Pero imaginamos un asno, ya, dar a luz un asno hijo. Entonces el dueño tiene que pensar, tiene que decidir, tiene que tomar decisión. Según el mandamiento de Dios, hay que matar este asno tan valioso. Pero hay un remedio para salvar este asno. ¿Cuál sería? Sí, redimir con un cordero. Entonces, ¿a qué se refiere? Asno indica cada uno de nosotros. El asno es un animal representante de necesidad. Necesidad, ¿no? Sí. Un animal no muy inteligente, según la Biblia. Pero sí, este asno muy valioso para hacer trabajo, para cargar algo. Por eso sí, le estiman mucho los israelitas. Pero aún así, el asno es un animal no muy inteligente. Por eso la Biblia dice, para comparar con unas personas insensatas, comparando con el asno. De hecho, asno sabe el dueño, pero las personas no saben el dueño. ¿Entiende? ¿No? Isaías capítulo 1, capítulo 3. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 3. Versículo 3, leamos juntos. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Comparando buey y asno con el pueblo de Israel. Buey sabe el dueño, conoce al dueño. El asno sabe el pesebre de su señor. Pero mi pueblo, Israel, no me conoce. ¿A qué se refiere esto? Todas las personas son muy valiosos ante Dios, pero no saben, no conocen a su dueño auténtico. Antes, nosotros como éramos asnos, no conociendo al Señor, que es nuestro dueño. ¿No es así? Pero Dios no escatimó para salvarnos. Él nos dejó un cordero para rescatarnos, para salvarnos. ¿No? ¿A quién se refiere este cordero? Sí. San Juan capítulo 1 sale muy detalladamente. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué? Ya ahora podemos imaginar. Porque Dios le mandó al pueblo de Israel que redimirás el asno con el cordero. A través de este mandamiento podemos saber el papel del cordero. ¿No es así? Este cordero indica a nuestro Señor Jesucristo.
para rescatar como asno nosotros, ¿no? Para salvarnos. Sí, Dios dejó su Hijo unigénito, el Cordero, ¿no? Por eso, sí, a través de este mandamiento podemos entender la obra del Señor, obra de Dios, ¿no? Sí. Versículos de San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 28. San Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para rescatar por mucho. Como un cordero que redimió un asno, el Señor vino a este mundo para rescatar, para pagar nuestra deuda del pecado. Redimir tiene este sentido, pagar por algo, ¿no? Por algo. Pero vamos a imaginar. Desde el punto de vista del dueño que tiene asno y el cordero, ¿qué es más valioso? Asno y el cordero. ¿Qué les parece? Yo creo que el asno más valioso que el cordero. ¿Es así? Pero imaginamos, si escatima el dueño para redimir el asno con el cordero, entonces en vez de pero el dueño estimó mucho el asno que el cordero. Por eso él mató cordero en lugar de asno. ¿A qué se debe esto? Dios estima mucho a nosotros mismos más que su Hijo unigénito. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Es así? Sí, Él ama el mundo. Por eso dejó su Hijo unigénito. Entonces, ya vamos a pensar en lugar del dueño. ¿Por qué el dueño mata el cordero en vez de asno? Él tiene una gran expectativa de asno. ¿No es así? Y asno, después de crecer, hará muchos trabajos para nuestra familia. Con esta expectativa, sí, cuando nazca sí, el asno, sí, sin escatimar, sí, mata al cordero. ¿Se entiende? ¿No? Por eso después de crecer, el asno tiene que trabajar. Ese es el propósito por el que el dueño rescató, sí, redimió el asno. ¿No es así? Pero imaginamos, un asno no trabaja nada, siempre come mucho, siempre duerme. Entonces, ¿qué pensaría el dueño? Ay, ¿qué sirve esto? ¿No? Ay, se arrepentirá muchísimo de matar el cordero. El cordero siempre provee sus lanas, su carne, su leche. Pero asno, ¿qué sirve? Nada. ¿Qué provee al dueño? Nada. Solamente trabaja. Pero el asno no trabaja. Entonces, ¿qué sirve esto para el dueño? Se arrepentirá muchísimo. ¿No es así? Entonces tenemos que pensar, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Para dormir, para comer, para disfrutar del mundo? No, para trabajar por el Señor, para el Evangelio. ¿No es así? Eso es el propósito por el que Dios nos salvó de nuestro pecado. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Por eso 2 Corintios capítulo 5 nos enseña. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. Versículo 15.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. 14, 15 mejor. Ya, vamos a leerlos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este versículo nos enseña el propósito por el que el dueño mata al cordero, ¿no? Sí. ¿Por qué? Con esta expectativa que los asnos tienen que trabajar mucho. Cuando yo pienso en este versículo, siempre yo pienso en el propósito de nuestro Señor. Porque Él murió no solamente para salvarnos, sino que también hagamos el trabajo más para nuestro dueño. ¿No es así? Imaginamos, ya el dueño está mirando un asno, trabaja muchísimo. Entonces, ¿qué sentiría? Tan alegría, ¿no? Yo hago muy bien rescatar, redimir este asno con el cordero, ¿no? Pero un asno no trabaja nada. Siempre se ocurre algún problema en su casa. Entonces, se arrepentirá muchísimo, ¿no? Pues tenemos que pensar. Antes éramos asno, que tenía un destino de morir. Pero en lugar de mí, el Cordero de Dios murió para salvarnos. Entonces, tenemos que ser más trabajadores del Señor, del dueño. ¿Se entiende? Por eso Dios le mandó al pueblo de Israel. Muy curiosamente, ¿no? Y también, por eso, este asno pudo sobrevivir por el sacrificio de un cordero. Y también el asno tiene que estar preparado para el trabajo del Señor. Ya, San Mateo capítulo 21, vamos a buscar. Antes de esto, para trabajar como asno, ¿qué corazón tenemos que tener? La Biblia también nos enseña. Deuteronomio capítulo 22, vamos a buscar. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Aquí también sale nombre asno. 10, ya leamos juntos. No harás con buey o con asno juntamente. Ustedes pueden acertar este significado. No harás con buey y con asno juntamente. Porque Dios ha prohibido esta cosa. Dios no quiere mezclar con otras cosas. Buey es un animal limpio ante Dios. Pero el asno, un animal inmundo. Por eso no se puede mezclar estas dos cosas, estos animales. Entonces, ¿a qué se refiere buey? Eso indica nuestro corazón. Nuestro corazón siempre debe ser limpio ante Dios para trabajar. Aunque somos asno, pero tenemos que tener el corazón de buey, no de asno. Imaginamos, si asno y el buey juntamente trabajan, entonces, ¿qué se va a ocurrir? Buey, sí, un poco rápido, asno un poco lento. Entonces, sí, no hay equilibrio, ¿no? Entre dos. Sí. Buey quiere caminar por esto, asno quiere caminar por aquí. Entonces, tampoco no sirve. Por eso no tiene que mezclar buey y asno. Entonces, vamos a pensar, vamos a mirar a nuestro corazón ahora mismo. ¿Qué corazón tenemos ahora? ¿Corazón de buey o corazón de asno? Tenemos que tener el corazón de buey. Por eso,
la Biblia nos enseña. No tiene que, si yugo, sí. No tenemos que tener yugo con los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 6, ¿no? ¿Sí? Por eso sí, tenemos que pensar esas cosas. Aunque somos asnos, tenemos que tener el corazón de buey. Algunos hermanos están buscando, por eso vamos a buscar. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, primero versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Para ser un colaborador de Dios, primeramente tiene que recibir la gracia de Dios en verdad, no en vano. ¿Se entiende? Es que aceptar el sacrificio de Cordero para ser el trabajador de Dios. Y luego, ¿qué necesitamos? Nos enseña versículo 16. Y 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El versículo 1, el requisito de ser un colaborador de Dios. Y luego, desde el versículo 14 hasta 18, nos enseña las condiciones del trabajo, trabajadores del Señor, Dios. No tenemos que llevar yugo con los inmundos. No tenemos que tocar nada. Por eso Dios le ha prohibido. No ararás con el buey, con el asno. Solamente tenemos que tener el corazón de buey. ¿Se entiende mi palabra, no? Entonces, un día Dios nos utilizará como este asno. San Mateo capítulo 21 vamos a buscar. Este versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Todos nosotros sabemos muy bien esta cosa, ¿no? De hecho, esta aldea había 2 asnos, la madre asna y un hijo, ¿no? 2. Pero, ¿qué asno eligió el Señor? Hijo, ¿no? Hijo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De hecho, la madre asna se ha acostumbrado de trabajar, cargar las cargas, ¿no es así? Por eso, más cómodo si montaría este asna madre. Pero Dios, el Señor, en vez de tomar esta madre asna, tomó pequeño hijo asno. Este asno, pollino de asno, esta vez es la primera vez que carga algo pesado. Entonces, este asno será muy incómodo, ¿no? Para cargar algo muy pesado, ¿no? Pero aún así, Jesús montó este asno. ¿A qué se refiere esto? Primero, Dios utiliza unas personas humildes
No importa, no le importa que tiene más experiencia, que tiene más poder, que tiene más cosas. Para Dios no le importa. Si fuéramos, entonces, ¿qué asno si escogiríamos? A lo mejor la madre asno, ¿no? Más grande, más fuerte, tiene más experiencia. Pero para Dios, para el Señor, no le importa. Solamente utiliza unas personas humildes. Por eso Dios el Señor montó este pollino de asno. Y este dueño también está preparado a entregar su asno al Señor. Nuestro Dios, nuestro Señor es omnisciente. Por eso sabe a quién está preparado para el trabajo de Dios. Por eso Él sabe. Había muchas casas, había muchas familias en esta aldea, pero esta familia les envió el Señor a sus discípulos, ¿no? Porque este dueño ya estaba preparado, ya estaba dispuesto a poner su corazón, su riqueza ante el Señor. De hecho, Dios sabe, el Señor sabe quién está preparado, quién está dispuesto a entregar a sí mismo al Señor. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Por eso el Señor envió esta familia. ¿Sí? Imaginamos, ¿sí? Este dueño fue utilizado por el Señor, es algo muy glorioso o sí, no muy gloriosa, muy gloriosa, ¿no? Sí. Aunque se entregó su pollino de asno, pero su historia está escrito en común 4 libros del Evangelio. Aunque su nombre no está escrito en la Biblia, pero yo creo que este dueño, sí, tendrían muy gran gloria en el cielo. ¿No es así? Sí. Por eso tenemos que entregar a nosotros mismos. Entonces, y vamos a pensar, ¿a qué se refiere este dueño? De hecho, aquí cuando vemos el versículo versículo 3, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. El Señor los necesita. Cuando se oye esta palabra, entonces el dueño sí, dejará los asnos, ¿no? Pero, de hecho, estos asnos tienen su propio dueño. ¿No es así? Pero aquí dice, el Señor los necesita. Entonces, ¿quién es el dueño auténtico? ¿El Señor o el dueño de asno? Desde el punto de vista de las personas, el dueño auténtico de asno es este hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? El Señor necesita. Vamos a pensar, ¿a qué se refiere el dueño de asno? El dueño de asno es nuestro corazón. ¿No es así? Antes siempre vivíamos para el dueño de mi cuerpo, mi corazón. Pero ya se ha cambiado el Señor. Ya ahora, ¿quién es nuestro dueño? Señor Jesucristo. ¿No es así? Entonces tenemos que entregar. Este asno indica nuestro cuerpo. Por eso tenemos que entregar nuestro cuerpo, nuestro todo ser al Señor auténtico. Es decir, del Señor Jesucristo. Antes, nuestro cuerpo pertenecía a nuestro propio corazón. Por eso, según mi deseo, según mi corazón, andaba, ¿sí? Hacía algo, ¿no es así? Pero ya se ha cambiado. Dios nos está diciendo ahora mismo, el Señor lo necesita. El Señor necesita mi cuerpo, mi todo ser. ¿Se entiende? Imaginamos, aunque escucha esta palabra del Señor, pero el dueño no entrega nada a su asno. Entonces, ¿qué habría pasado? Su historia no está escrita en la Biblia.
pero Él entregó. ¿Se entiende? Ahora nos está diciendo nuestro Señor Jesús también. Lo necesita. Pues tenemos que entregar. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Asno tiene este sentido. De hecho, Asno tenía su propia propiedad, propietario, ¿no? Pero ya se ha cambiado. Ya vamos a buscar Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este versículo nos enseña el cambio de dueño, ¿no? Sí. Antes pertenecíamos al cuerpo, al pecado, pero ya ahora somos de Dios. Por eso nuestro miembro, nuestro cuerpo, tenemos que entregar como instrumento de la justicia a Dios. Dios nos está diciendo, lo necesita, te necesito. ¿Sí? Pues tenemos que entregar con pollino de asno, con el corazón humilde. Al final, este asno tiene un momento muy glorioso en toda su vida. Él pudo dejar que monte el Señor de su espalda. El Rey de Reyes, el Todopoderoso, montó este asno. Muy glorioso, ¿no? Sí. Imaginamos, el Dios poderoso nos utiliza. Es algo muy valioso, algo muy glorioso, ¿no? Pues tenemos que entregar nuestra espalda a Dios para que nos utilice. ¿Sí entiende? Sí. En aquel momento tenemos que volver la gloria a Dios. Imaginamos cuando entró Jesús, muchas personas alabando al Señor, ¿no? Sí. Con su manto, sacudiendo las ramas, palmeras, sí, alabando al Señor. Por eso el asno pensaría de esta manera: yo merezco esta cosa, ¿sí? Soy muy dichoso, muy bendito, ¿no? Y luego, no sé, le lincho, es así, sí, se levanta sus patas, entonces ¿qué habría pasado? El Señor se calla, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ser siempre humildes, tenemos que dar gloria al Señor. La gente, ¿a quién alabó en aquel momento? ¿A asno o al Señor? Al Señor. Tenemos que volver la gloria al Señor. Asno, solamente un instrumento nada más. Aunque puede ser utilizado por el Señor, pero un instrumento. ¿Se entiende? Pero la gente siempre quiere recibir la gloria de otros. Alguien me alaba. Entonces, sí, tiene muy orgullo, ¿no? Pero tenemos que dejar este orgullo. En vez de tenerlo, siempre volver la gloria al Señor. ¿Se entiende? Y a través de una historia podemos pensar una cosa más. El asno, mientras llevando las personas, tiene que mirar alrededor bien. ¿Saben? Una historia en el Antiguo Testamento está escrita, esta cosa. Por último, vamos a buscar Números. Números capítulo 22. ¿22? Sí, Números 22.
el versículo 21. Es que hoy estamos aprendiendo sobre el asno, ¿no? Sí. Desde el versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enlabardo su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por el adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Ustedes saben esta historia, ¿no? Balaam, el profeta falso, ¿no? Él quiso tener más riquezas de el enemigo de Israel. De hecho, Dios desde el principio le prohibió que vaya a este enemigo de Israel, ¿no? Al principio él escuchó la palabra de Dios, pero según su deseo siempre oraba a Dios. Yo quiero ir. Entonces Dios le dejó. Por la mañana se levantó muy temprano montando una asna y se marchó al Moabita, ¿no? Para maldecir al pueblo de Dios. Pero ¿qué ocurrió? De repente se apareció un ángel de Dios que lleva la espada. Muy curiosamente, este profeta falso, Balaam, no lo vio, ¿no? No sabe, no supo que había el ángel de Dios. Pero asna, un animal inmundo, pero lo vio. ¿Se entiende? ¿No? ¿A qué se refiere esto? Aunque somos como asnos, pero tenemos que mirar ¿a qué? El juicio de Dios. Ya, si camina por este camino, entonces ¿qué va a ocurrir? 100% el ángel de Dios matará a Balaam. Balaam no supo muy bien, nada de nada, pero esta asna lo vio. Por eso, ¿qué hizo? Se apartó el asna del camino. Lo que hizo fue hacer. ¿Se entiende? Asna no puede hablar en aquel momento. No puede advertir a su dueño. Por eso, desvió por este camino. Para bloquear, para impedir el juicio de Dios. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que mirar al juicio de Dios. Cuando en un poco tiempo nos llegará. Llegará a la gente. ¿Cómo? Alá. O sea, la asna tiene que ver esto y también tiene que hacer lo que pueda hacer. Esta asna desvió de este camino. Pero ¿qué hizo Balaam? Azotó a asna. ¿A qué se refiere esto? Persecución. Aunque asna hizo muy buena cosa, pero el dueño insensato le golpeó, azotó, ¿no? ¿Qué hizo? Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y la pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared. Otra vez, ¿no? Pared. Para impedir su dueño, la asna se acercó a la pared, ¿no? Y luego, ¿qué hizo Balaam? Versículo 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asno al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asno con un palo, ¿no? 3 veces. La asna impidió al
dueño. 3 veces. Pero 3 veces pudieron recibir azoto de su dueño. Muchas persecuciones. De hecho, cuando predicamos el Evangelio, conlleva la persecución. Es algo natural. La historia de asna de Balaam nos enseña. Aún así, la asna hasta tres veces hizo lo que tenía que hacer. Si fuéramos esta asna, después de recibir golpeo, ya estoy harto, ya dejo. ¿Será así? No. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, aunque tengamos muchas persecuciones. Porque en un poco tiempo vendrá el juicio de Dios. Ya, el ángel de Jehová está dispuesto para matar a Balaam con la espada. Pues la asna tiene que ver estas cosas. Entonces, cuando seguimos aguantando esta persecución, entonces nos llegará el momento absoluto. ¿Qué hizo Dios? Abrió la boca de asna. Imagínense, una asna puede hablar, pero esta asna ya habló, ¿no? Sí. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y versículo 29. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿Qué estaba haciendo Balaam? Discutiendo con una asna. ¿Eso es un milagro o no? Si una asna habla el idioma de nuestro idioma, es un milagro, ¿no? Pero Balaam, ¿qué hizo? Discutiendo con su asna, ¿no? Entonces, después de esta cosa, Balaam tiene que sujetar, ¿no? Someter, ¿no? Ante Dios, ser sometido ante Dios. Pero viendo este gran milagro, él no le hizo caso nada a la palabra de Dios. En vez de escuchar la advertencia de Dios, otra vez más enojo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Siempre nos llega la persecución más grande. Pero ya verás. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Balaam hizo reverencia, se inclinó sobre su rostro. Si seguimos predicando la palabra como asna, entonces Dios abrirá los ojos de esta gente insensata, ¿no? Por eso tenemos que seguir como asna. Tenemos que mirar qué nos espera la espada de Dios. La gente, Balaam, que está montando sobre asna, no sabe, pero asna sabe. Somos asnos. Tenemos que mirar. Ahora estamos caminando esta calle, ¿no? Pero llevando muchas personas. Detrás de nuestra espalda, ¿quién hay? Nuestra familia, vecinos, compañeros, ¿no? Que no conocen el juicio de Dios. Nosotros sabemos. En un poco tiempo vendrá este juicio. Pues tenemos que advertir a esas personas que están montando de nuestra espalda. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Pues advertir. 3 veces la asna. Entonces Dios abrirá el corazón de ellos, sus ojos, como esta historia. ¿Por qué esta historia está escrita? ¿Para darnos unas gracias? No, para enseñarnos esta cosa, ¿no? Sí. Hoy hemos aprendido sobre el asno, ¿no?
Antes, como éramos, como asno éramos, ¿no? Insensatos, no tenía ningún conocimiento sobre Dios. Aún así, Dios dejó su Hijo unigénito como un cordero que rescata el asno. O sea, somos rescatados por el Cordero de Dios. Entonces, tenemos que trabajar para el dueño, ¿no? Para trabajar tenemos que corazón de buey, santos, limpios. Y luego tenemos que ser humilde, desde el principio hasta el final. Dar gloria solamente al Señor, a Dios. Y luego tenemos que estar dispuestos para entregar a nosotros mismos como el dueño de este asno. Y por último, tenemos que mirar bien qué nos espera delante de nosotros. Y tenemos que advertir, anunciar esta noticia a las personas que están detrás de nuestra espalda, como asno. Por eso, sí, la historia de asno es muy importante para nosotros, ¿no? Por eso ya está escrito esta historia en 4 libros de Evangelio. Por eso mediten, por favor, ¿vale? Sí. Por eso, aparte de esta semana, fin de semana, sábado por la tarde, domingo por la mañana, no sé, de momento yo pienso que 2 semanas tendremos el seminario, porque no tenemos el seminario desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso, para nosotros también tenemos que escuchar, para saber el tiempo, para saber la voluntad de Dios, para anunciar a las personas tenemos que tener más conocimiento de la Biblia. Por eso, intenten, por favor, invitar a las personas y también participen en todo nosotros con mismo corazón. Sábado a las 7 más o menos, 6:30, 7 de la tarde, y domingo, como siempre, a las 11, en vez de predicación, sí, vamos a tener el seminario, ¿no? Por eso, ya, anunciemos como asno. ¿Entiende? ¿Vale? Hoy hasta aquí. Vamos a terminar la oración. Padre nuestro Dios, que nos amas, te damos las gracias por darnos este gran privilegio de ser tus hijos preciosos. Hoy hemos aprendido sobre el asno. Antes éramos como asnos que no tienen ningún conocimiento al dueño verdadero. Pero antes de conocerte, tú nos amaste primero, tú nos enviaste nuestro Señor Jesucristo como un cordero para rescatarnos de nuestro pecado. Ya ahora somos asnos rescatados por la sangre de Jesús. Queremos pagar tu gracia con el resto de nuestra vida. Por eso ayúdanos para que trabajemos con mucha fuerza para tu gloria, para tu evangelio. Detrás de nuestra espalda hay muchas personas que no conocen tu gran juicio, tu gran voluntad, tu gran amor. Por eso tenemos que anunciar este anuncio a esas personas. Utilizamos cada uno de nosotros como buena herramienta del evangelio más preciosamente. Para esto tenemos que estar dispuestos. Pon nuestro corazón de tu voluntad. Llena nuestro corazón de tu amor, de tu gracia, para que llevemos a cabo esta santa obra de salvar a las personas. Somos muy débiles, nos faltan muchas cosas. Por eso siempre guíanos y dirígenos nuestros pasos hacia el camino correcto. Tenemos que ser humildes, pero nosotros muy fácilmente estar orgulloso de nosotros mismos. Baje nuestro corazón, humilde nuestro corazón. Por eso te pedimos, envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para comprenda tu gran amor, tu gran salvación. Aparte de este fin de semana, vamos a tener el seminario. Por eso,
prepara nuestro corazón, prepara las personas para que escuchen tu palabra más atentamente. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción. El número 165. El número 165.